Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Facu? Todo bien, Uri. ¿Vos? Muy bien, Baruch Hashem, todo muy bien y un placer. Yo decía, recién nos conectamos con Facu hace unos minutos atrás. Nos conocemos a través de Twitter, ¿no? Después vamos a dejar el arroba. Facundo Milman, ¿no? ¿O hay otro arroba? ¿Cómo es? No, efectivamente, Facundo Milman. Bien, bien. ¿Siempre fue Facundo Milman o tuviste algún fake en algún momento? No, siempre fue así, desde 2018. 2018. Muy bien. Bueno, lo conocí a través de Twitter, nunca había escuchado su voz, alguna foto había visto, pero nunca le había puesto voz a los tweets, a los comentarios que hace, y tuve ganas de invitarlo, ¿no? Y para mí PLF es la excusa, ¿no es cierto? Es la excusa de poder conocer gente que uno a veces interactúa más que con su propia familia, con sus propios amigos en el mundo de Twitter, y siempre me pareció una voz interesante la de Facu, por sobre todo los comentarios que hacía o las citas que ponía. Entonces vamos a titular, si te parece, Facu, el encuentro de hoy de PLF, los judíos y las letras, ¿no? O el judaísmo y la literatura, de finales del siglo Sí. XIX, del siglo XX, de qué es lo que está pasando en nuestros tiempos. Pero antes de empezar, Facu, siempre decimos, es Mido Ver, ¿no? ¿Quién es el que habla? Así que, Facu, contanos un poco de vos y de tu relación con lo judío y después vamos construyendo nuestro diálogo. Bueno, soy Facundo Milman, estudio letras en la Universidad de Buenos Aires. Soy estudiante avanzado. Me quiero dedicar efectivamente a lo que es teoría literaria y encontrar a partir de ahí un nexo con lo judío. Básicamente, yo encuentro una preocupación, que es lo que me reconecta, donde encuentro, si se quiere, mi teshuvá, con lo judío, es a partir de ciertas lecturas que se dan en la universidad, donde veo una desjudaización de ciertos autores, ya sea, por ejemplo, en la carrera de letras como Walter Benjamin, donde no se hacía énfasis en que era judío, porque al fin y al cabo es la condición de existencia en la errancia. Entonces, eso me empezó a hacer ruido, a sugerir cosas. Y a partir de ello empecé a leer, leer, y bueno, como sabemos, un libro lleva a otro, un texto lleva a otro. George Steiner dice que la patria judía es el texto en la elección de los maestros. Bueno, un poco de eso. Muy bien, Facu. ¿Y estuviste antes de esto conectado con el judaísmo institucional, vos, tu familia? Contanos un poco cómo eso. Yo sí estuve en una yeshiva en Jerusalén. ¿Venís de una familia Eh, observante no, para o vos nada. a tu cuenta? No, por mi cuenta, por mi cuenta. Fui acercándome al texto, a, digamos, a ciertas lecturas. Empecé a ir a algunos Bet Midrash, ir estudiando un poco, quizás después de terminar con mis tareas en la facultad, me iba a alguna comunidad, en su momento fue Sukkah David, eh, y bueno, una cosa me llevó a la otra, y igual hoy por hoy participo en algunas comunidades en la medida que puedo, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de esto y me parece que nombraste, ¿no? Como disparador, me parece fascinante, porque yo también soy egresado de la Universidad de Buenos Aires y también en mi carrera, Ciencias Políticas, y estaría bueno que los que nos están viendo o escuchando, que estudiaron carreras ligadas a lo social en otras universidades, que nos cuenten sus experiencias. Yo también noté una desjudaización o por lo menos una falta de énfasis en su condición de judío de ciertos autores que quizás uno, no sé si es por ser judío o por haberlo leído desde su perspectiva judía, uno creería que influyó bastante en su pensamiento, ¿no? En mi caso, por ejemplo, puede ser Hannah Arendt, que no se la nombró en lo absoluto como autora judía, Walter Benjamin, otro caso, ¿no? Algunos autores franceses, alemanes, ¿no? Toda la escuela de Frankfurt y demás, Adorno, ¿no? Como un montón donde lo judío no era. La primera pregunta es si crees que realmente es necesario o alguien te podría decir, bueno, no lo ponemos énfasis en esto porque que haya sido judío, católico, protestante, ateo, no hace a su pensamiento. ¿Qué diría, Facu? Yo, por lo pronto, siempre hay que forjar un modo de lectura. Y un modo de lectura es una política. Un modo de leer es una política.
Y cada pensador, cada filósofo, hay que situarlos en su época, en su contexto histórico. Y que sea judío, no sé, por mencionar a Walter Benjamin, y estamos hablando ya un periodo ahí en la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo con el nazismo, me parece algo que habla. Hay algo ahí que está diciendo y había cosas por las cuales Benjamin estaba siendo perseguido. Entonces, no decir, por ejemplo, cuando se lee las tesis sobre filosofía de la historia, que Benjamin es judío, aunque en el texto aparece, porque al fin y al cabo menciona al Mesías, Mesías. está el mesianismo ahí, y que no se mencione desde ciertas lecturas institucionales universitarias, eso es problemático. Mismo sucede con Derrida. Jacques Derrida eh, justamente sufre antisemitismo eh, en la casa, digamos, de sus padres. De hecho, cuenta en su biografía que su abuela se casa en el patio trasero de una iglesia, porque no se podía aceptar el judaísmo. Entonces, esas condiciones a mí me interesan. Me interesa pensar eso y por qué en la universidad, desde un lado académico, desde un lado institucional, no se está diciendo. Y sucede por ignorancia absoluta. ¿Eso es una realidad en la mayoría de las universidades o particular acá de la Argentina de la UBA, esa desjudaización de estas figuras? Yo creería que es en general. Es como una condición, un estado de cuestión actual, eso. Sobre Ok. todo cuando el antisemitismo prolifera tanto y desde muchas maneras. ¿Vos crees que es por una cuestión antisemita esto de no mencionar su condición de judía? ¿O No antisemita, pero sí que habla sobre el estado de cuestión actual de cómo se leen ciertos autores. ¿Se entiende? sí, creo entender. Yo, digamos, eh, yo creo que es por no considerarlo importante, ¿no? También es una de las críticas que yo siempre hice, como la Universidad de Buenos Aires, supuestamente que se jacta de ser la universidad más importante de Iberoamérica y demás, no tiene una sola Mm, cátedra de judaísmo. No te digo de judaísmo, de teología. mm, mm. Yo creo que hay algo por eso te preguntaba si ocurría con la Universidad de Buenos Aires o con el resto de universidades de los Estados Unidos, de Europa y demás, donde claramente acá hay algo con la teología, con el pensamiento de lo religioso y demás, que creo que una transición de la izquierda laica y demás, lo veían con malos ojos, ¿no? Esto en la universidad no se toca, la universidad es para temas serios. Y creo que es un error, ¿no? Porque claramente es fundamental estudiarlo desde una perspectiva académica. Yo siempre pensé que iba por ese lado, ¿no? Como que realmente la mayoría es como que no veía la necesidad de situarme a Hannah Arendt como judía o en no sé, en psicología Freud como judío para entender. Ujú. Eh, Sí, aparte, con esto que decías, lo pienso efectivamente así. Si no se estudia Hannah Arendt con su judaísmo, entonces ahí hay algo. Hannah Arendt fue perseguida, Walter Benjamin fue perseguido. Ahí hay algo que nos está diciendo, nos está hablando efectivamente. Y no solo a los judíos, nos está hablando a todos los que formamos parte de la comunidad académica. Y si algo pasa y efectivamente lo estamos dejando pasar, hay que intervenir ahí, ya sea mediante escritura, ya sea mediante actos o mediante habla. Desde quizás actos performativos conviene muchas veces pensarlo. y quisiera llevar la conversación para este lado, ¿no? Que estás hablando de algunos autores, estamos poniendo en boca algunos autores que estaría bueno, no vamos a dar por sentado que todos saben de lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces estaría bueno contextualizarlos, quiénes fueron, principales obras, a qué se dedicaron. Ujú, Y entonces mi pregunta iba para en los próximos minutos encarar la conversación, Facu, ¿dónde encontrás lo judío, ¿no? ujú, En algunos de estos autores que estamos nombrando, ¿cierto? Por ejemplo, ujú, se puede entender a Lévinas, ¿no? Quiero que me comentes un poquito de Manuel Lévinas, ¿sí? ujú. Eh, ¿Se puede entender a Manuel Lévinas sin su característica judía o no? Y
Y si es así, ¿qué es lo que encontrás que tiene de judío Lévinas que quizás otro autor proveniente de otra cultura más hegemónica, como hubiese sido el Ujú. catolicismo o el protestantismo en algún país europeo, no lo encontraríamos? Por ejemplo, ya que mencionaste a Manuel Levinas tenía algo muy interesante, que era que los escritos puramente judíos los publicaba en una editorial y los otros escritos, más del orden de lo filosófico, los publicaba en otra. Mm. Por ejemplo, ahí había una escisión. Pero lo judío está. Cuando Levinas habla del rostro, de la rostrosidad, que le dice, no matarás. Es decir, cuando siempre habla de la otredad, ahí está lo judío. Ahí está la preocupación por el otro. Entonces, es indispensable pensarlo como judío. No se En puede toda su pensar. obra, no solamente Claro. en los comentarios talmúdicos, ¿no? En las reflexiones Ujú. talmúdicas. No decir solamente en las lecturas talmúdicas, sino en las obras de más de corte filosófico y demás, que también hay que encontrar los judíos. Pero yo te hago esa pregunta. ¿Por qué vamos a Ujú. presuponer que el otro, ¿no? El otro y esa construcción también buberiana del yo y tú y la otredad como característica fundamental, ¿por qué vamos a decir que eso parte de lo judío y que no lo podemos encontrar en otras culturas, en otros filósofos o pensadores no judíos, esta idea del otro que te constituye a uno mismo? ¿Por qué decís que esa es la cuestión judía? Eso es lo que a mí me es difícil de aceptar, aunque me gustaría, ¿no? Ujú. Yo pensaría, por lo pronto, porque si lo vamos desde una concepción más bíblica, podemos decir que los profetas judíos, efectivamente había una preocupación por el otro, había una preocupación por la viuda, por el extranjero, por el huérfano. Entonces ahí hay una preocupación por el otro y el otro, en tanto su otredad. Es importante hacer énfasis ahí. Hay algo de esa extranjería, de eso, esa diferencia, porque somos en la diferencia, como dice Emma Tau, eh, que justamente es lo fundante y es lo judío y es lo que nunca puede asimilar Occidente. Entonces, contame un poquito, vamos con otros autores, ¿no? Que yo te escucho citar, Ujú. ya hablamos un poquito de Manuel Tao, de Manuel Levinas, que ahí sale un fruncio. Eh, la idea de la otredad, del otro, de la extranjería. Contame un poco, otros Ujú. autores, yo te voy a nombrando algunos autores que Sí, vos solés sí. citar para nada, Ujú. para poder agarrarlos desde lo judío, ¿no? Que muchas veces, entonces vamos a empezar con uno, ¿sí? Finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, el padre del psicoanálisis, Sigmund Ujú. Freud. Eh, Hablamos Ujú. un poquito de cómo, qué ves ese judío en Freud, ¿no? En Freud está, diría, que en toda su obra está lo judío. Está bien, por momentos lo va a decir más explícitamente, por otros momentos menos, pero siempre está. Por ejemplo, en el prólogo a la edición israelí de Totem y Tabú, dice, yo no conozco la lengua de mis padres, yo no conozco el hebreo, pero aún así me reafirmo como judío. No niega su herencia. Y acá me parece fundamental pensar en su abuelo, Shlomo Freud, que era un Hasid prácticamente, salido del Shtetl. Y no me parece dato menor de un Shtetl galiciano, que ese es un gran punto. Hace un poquito de énfasis en eso. Entremos en eso un segundo. Sí, em, sobre todo porque, digamos, Galicia, para los judíos y para el trato, digamos, de los judíos, para con los judíos galicianos, siempre fue un lugar llegado a menos, siempre fue como lo peor, tenía ese estatus social. Por eso me parece como importante hacer énfasis ahí, hablar de ello, y que eso luego se traslada un poco al padre de Freud, Jacob Freud. Jacob Freud, entonces tenemos un judío que recoge eh, la herencia de la Escalá, de la ilustración judía. Entonces acá
viene algo para pensarse para mí, que es el tema de la tradición. La tradición judía me parece que está ahí, y este es uno de los modos de entender la tradición judía. Hay una, si queremos, una primera creación, que es la del abuelo, de Shlomo Freud. Hay una segunda tradición, que es la de Jacob Freud, donde se rompen relaciones, donde todo se vuelve más difícil, con, si queremos, la tradición religiosa, con las herencias que lo acontecen, y luego, increíblemente, Sigmund Freud, en el momento de ingresar a la sociedad, en el momento de, digamos, del traslado a Viena, recordemos que Freud nace en Moravia, Mm. lo que hace es recuperar la vieja tradición de su abuelo. Es como una primera negación del padre, y Freud, Sigmund, lo que hace es recuperarlo. Entonces ahí yo trazaría tres personajes más, o sea, dos personajes más. El otro es Franz Kafka, Mm. indispensable para la literatura, y el otro es Gershom Scholem. A los tres le pasa algo similar y son más o menos de una misma generación. Esto es lo que yo llamo la rebelión de los hijos. Me gusta ponerlo con esos nombres. Un poco también parafraseando a la revolución de las hijas o de las nietas de los feminismos. Y bueno, justamente lo que pasa es que unos hijos se pelean con los padres y los hijos de los hijos recuperan, digamos, a los abuelos. La herencia, eso es lo que me interesa como tradición, esa herencia que los acosa, esa herencia que es un sí positivo, esa herencia que exigen. Porque si decimos que el legado es lo dado a las próximas generaciones, la herencia es pura actividad, es reclamar lo que nos acontece, es reclamar eh, lo que somos. Muy bueno, Facu. Entonces vos estás trazando, y hay algo que me llama la atención en la mayoría de estos autores que estás nombrando, y lo marcaste en Lévinas con esta diferencia que no conocía de con quién publicaba sus libros, con qué editoriales, uno judío y otro no judío, como también presentándose él escindido frente a la sociedad. Quizás también era una búsqueda interna, ¿no? Quizás para quedar mejor con el mundo académico, no presentar tanto lo judío y lo otro más popular dentro de la comunidad. Porque Freud también, ¿no? Freud también fue un autor que habló del universal, de los sueños, del psicoanálisis y demás, pero también tiene 2 o 3 libros enteramente judaicos, digamos, ¿no? Sí, sobre Eh, todo el Moisés de y la Moisés. religión monoteísta. Sí, obvio. Entonces, eso también es como una característica interesante de algunos, porque también tuvimos acá con Emma Tau y también con Darío Stackenschreiber, tratando de pensar un poco, y con Danny Feinstein, en varios de estos episodios de PLF, la idea de pensar el judaísmo y la filosofía, o filósofo judío, pensador de judaísmo, ¿no? Si es alguien que nacido de una madre o de una familia judía, pero que habla de cualquier tema y no está conectado, acá estamos hablando de autores que lo judío lo atravesaba en su obra universal, pero también en lo particular, ¿no? Eh, Gershon Scholem, por supuesto, que creo que quizás fue el más particularista de todos ellos con todo el tema de la mística, ¿no? El padre de la ciencia, del estudio de la mística moderna, judía. Y Kafka tiene algo, quizás, tiene algo relacionado con los judíos, excepto, no sé, carta a su padre, que yo que quizás parte de esto que decís. ¿Tiene algunos textos judíos o no? Los diarios, efectivamente. Los diarios habla de una cultura yiddish, de hecho. Es muy interesante ahí pensar a Kafka en ese intersticio, en ese entre. Al mismo tiempo, en los aforismos también aparece la llegada del Mesías. Habla que no va a llegar cuando más lo necesitemos, sino en el último día, cuando todo ya haya pasado. Bueno,
Kafka efectivamente es un escritor de lo judío, un escritor de la errancia. Está eso en Kafka. Entonces, digo, por ejemplo, ya que trajimos a Scholem, Scholem, al mismo tiempo, cuando se empieza a interesar por el judaísmo, y esto está también en Walter Benjamin, Una historia de la amistad, que es la biografía que escribe Scholem de Benjamin, Scholem dice que lo expulsan de su casa en un Yom Kippur, a él y a su hermano. No sé si sabes, Scholem tenía uno de sus hermanos, que es Werner Scholem, que fue un dirigente del Partido Comunista de Alemania, ¿Y por qué los echan de su casa en Kipur? justamente por su padre. El padre decide expulsarlos porque no quería gente que se desvíe del camino correcto, que es el camino de los negocios. El padre, Ah, digamos, ok. Entre comillas, los expulsa por su conexión a lo judío, ¿no? Es un padre observante que los echa porque sus hijos se fueron por el camino incorrecto. a Scholem lo expulsa por el camino de los judíos, a Werner porque toma también algo de lo judío, que es el comunismo. Ok, De alguna interesante. manera u otra, cae Y en eso. En Kipur los expulsa. Es un Sí, día para expulsar a alguien. Está bien. Es también muy judío expulsarlos en Kipur. sí, demasiado. Ah, mira. Em, pero es muy interesante, de hecho, porque no recuerdo en qué fecha precisa, pero Jolan pide un regalo y él pide estudiar hebreo. A sus Y ahí padres. yo, a sus padres, claro, yo ahí encuentro un gesto. Esos padres que Ahí- habían rechazado el judaísmo como cultura, como religión, en pos del capitalismo moderno, ¿no? Como vos habías dicho. Eso es la asimilación, al fin y al cabo. Yo leo ahí la asimilación, donde se niega toda una cultura o una cultura queda para dentro de las casas. Y acá me parece que es lo que apunta Hannah Arendt. Dice Hannah Arendt que un judío y una sociedad que se asimila también asimila el antisemitismo. Y es fuerte, ¿no? Vos sentís que lo da por sentado. Eso es la idea de Claro. asimilarlo, digamos, lo absorbe como que es algo dado, ¿no? Es algo casi natural, que es algo que no tenemos que complejizar o no tenemos que discutir. Eso es asimilar la asimilación en el antisemitismo. No, no lo había escuchado. Es muy interesante, creo que lo dice en la tradición oculta, si no me equivoco. Lo tengo, que Pero, tiene un Magen David, ¿no? Hay una edición que tiene un Magen David. Sí. Porque exactamente. la gente en Twitter no me conoce en este costado de Uri Romano, ¿no? El costado de, este fue, porque también lo quiero contar, Facu, si me das la posibilidad. Yo Sí, llegué a lo obvio. judío y llegué a ser rabino por esos textos. No llegué por la Torá, por el Humash, por el Midrash o por la Halajá. Mi primer acercamiento a lo judío, cuando tenía, no sé, 15, o sea, con lo judío pensante, ¿no? No lo judío, siempre fui a una comunidad, siempre fui a un shule, siempre fui un country judío, digamos. Mi burbuja sigue siendo siempre la burbuja judía, nunca la rompí, ¿no? Pero tuvo que ver con todas esas lecturas, ¿no? Yo a los, no sé, 14, 15 años, por algún motivo, me iba a, a Plaza, a Plaza Italia y todo lo que veía la palabra judío en el título, o un autor que me sonaba que era judío, lo compraba. Y ahí, ese fue mi primer acercamiento, todos esos textos de Benjamin, Michael Lowy, ¿no? Que también pensador mucho más actual que recoge todo eso. Y en la universidad, no sé, me anotaba en las materias que trabajaban autores judíos, lo quiero decir. ¿No? Mientras más autores judíos trabajaban, no sé, siempre me apasionó el tema, ese cruce, y después, bueno, ya me fui para lo más tradicional. Claro. Pero sí, es un periodo, no, y aparte creo que estás marcando un periodo de la historia que yo diría también, no sé qué pensás vos, Facu, irrecuperable, ¿no? Como que fueron esos, no sé, 50, 60 años, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que hubo como una explosión del pensamiento de los judíos entre el rechazo, ¿no? de los padres y la recuperación de los abuelos y el antisemitismo y la Europa cultural, donde vos ves que en todas las carreras sociales no hay una carrera social que pueda sobrevivir sin pensadores judíos. Sí, y ya que hablamos de explosiones, es como también, digo,
lo que llamamos Shoah, lo que llamamos acontecimiento Auschwitz, es pensarlo también a través de un filósofo francés no judío, como Maurice Blanchot, que él postula la sobrevida, es decir, el proyecto de la modernidad termina en los hornos de Auschwitz, y a partir de ahí se nos da una sobrevida, se nos da una prórroga, un tiempo extra. Esto lo recupera en un libro de 2019, Georges Bensoussan. Mm. Georges Bensoussan es un filósofo, un historiador, que básicamente se dedica a la historia de la Shoah en Francia, y tiene un libro que me parece muy bueno, que es La historia confiscada, los usos de la Shoah. En sus muchos capítulos, 7 8, atraviesa todos los usos de la actualidad hasta los usos del Estado de Israel. eh, y nos da un estado de cuestión, lo que está pasando ahora, justamente de cómo se usa la Shoah y por qué se la usa. Esto a través de testimonios, a través de citas de académicos, de sobrevivientes, etc. Un libro me parece muy recomendable. Muy bueno para saber. Entonces, estamos en todos, algún autor que querrías sumar de esta primera mitad del siglo XX que te parece paradigmático volver a recuperar su costado de lo judío para pensar su obra en general, ¿no? Ujú. Yo por lo menos me movería, como te dije, Sigmund Freud, Frank Kafka, Scholem, que ya lo mencionamos. Benjamin también me parece un poquito indispensable para pensar, por lo menos, la violencia. Mismo lo que llamamos el libro de los pasajes de Benjamin, me parece un libro sumamente judío. Digo, habla de los pasajes parisinos, pero enfrenta opiniones. Es un libro muy talmúdico en ese sentido. Está bien, es secular, pero al mismo tiempo enfrenta opiniones durante todo el libro, y es una exposición, un exposé de su judaísmo también. También hay algunas cosas en el diario de Moscú, donde comenta sobre cuestiones de antisemitismo en la URSS, que es importante también, digo, dar cuenta de eso, que un filósofo, un pensador como Benjamin, hay, me parece que hay un largo trecho, un largo trabajo todavía por recorrer. Y hay algo que vos mencionás, que creo que en todos estos autores que lo atravesaban como parte de lo judío, quizás no único, pero sí parte, que tenía que ver con el antisemitismo. Eh, ¿Vos crees que sin el antisemitismo, digamos, con un antisemitismo en baja o en otros lugares donde, no sé, en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde siempre hay antisemitismo y más, pero no fue como en Europa hacia comienzo del siglo XX, eso también performa a los autores en su escritura y demás, cuando hay un antisemitismo en baja y en su producción. Sí, específicamente es lo que formuló Hannah Arendt. No sabía que había Cuando dicho eso, pero sí que estoy hay contento. algo, sí, dice que el judaísmo se afirma cuando aparecen los antisemitas. ¿Y qué opinamos de eso, Paco? Actualmente me parece que eso ya quedó un poco caduco, ya no funciona tan así porque, por suerte, hay muchos tipos de judaísmo, podemos encontrar millones de expresiones dentro de lo judío, que eso es buenísimo y no. En su momento nos ayudó al mismo tiempo reafirmar, eh, reafirmarnos, porque digo, colectivamente, frente a los discursos de odio, frente a los fascismos, frente al nazismo. Fue un proceso, por lo cual el judaísmo y los judíos nunca encajaron, como decíamos, en el proyecto de la modernidad occidental.
Entonces, salir de ahí, salir con esa sobrevida que habla Blanchot, fue necesario reafirmarse en ese judaísmo, fue necesario reafirmarse contra el fascismo. Y eso lo podemos ver quizás, no sé, quizás ahora podemos pasar a la segunda mitad del siglo XX para acercarnos después a nuestros días y un poco a la Argentina y a la crítica literaria, esos temas que estás investigando, buscando, leyendo. También puede tener que ver con que a menor antisemitismo estos autores judíos, profesores, universitarios y demás, hablan menos de los judíos en sus obras o no. Yo creo que justamente ahí hay que rastrearlo, hay que leerlo entre líneas. Y si el autor no Porque quiere, y si digamos, no sería un overreading a veces, no sería, digamos, un ejercicio demasiado del midrash, ¿no? ¿Viste? Cuando vos lees a los rabinos leyendo demasiado en los sukim, en los versículos bíblicos, vos decís, el autor bíblico, ya sea Dios, Moshe, quien quiera que fuese, no quiso decir esto. Estamos haciéndolo decir algo que quizás, no sé, si ya está muerto este autor, que vos lo estás leyendo desde una perspectiva judía, te diga, no, esto no, mi conexión con los judíos era nada, porque quizás, de vuelta, nunca estuvo en contacto, nunca tuvo conocimientos, entonces, ¿por qué buscar lo judío en autores que quizás su madre, su padre, su abuelo eran judíos y decir, no, esto lo dijo seguramente por esta lectura mesiánica, profética, bíblica, talmúdica, es decir, simplemente le salió y nada tenía que ver con los judíos. voy a pecar de bartesiano. Bartes tiene un texto que es La muerte del autor. Y dice justamente, la muerte del autor es el nacimiento del lector. El autor ya no tiene propiedad sobre su texto. El único que puede decir es el lector. El único que puede leer eso, que quizás el autor nunca se le pasó por la cabeza, es el lector. Por eso nosotros escribimos las lecturas. Digo, las lecturas pueden ser muchas, no significa que, que hagamos decir al escritor, al autor, lo que se opone. Estamos diciendo que quizás hay sentidos que en el momento de escribir no se le pasaron por la cabeza y estaban, quizás inconscientemente, pero estaba ahí latente y alguien leyó el texto, lo encontró y luego escribió esa lectura. Es plausible. Son cosas en la posibilidad únicamente de las lecturas. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a corrernos un poquito en la segunda mitad del siglo XX con otros autores. ¿Qué autores nos propondés? No, ya nos dijiste, ¿no? Para un podcast, para el que quizás pueda ir a una librería, pueda bajarse un ebook, pueda hacer lo que fuese, entonces leer un poquito más de Walter Benjamin, un poquito más de Kafka, un poquito más de Gershom Scholem, un poquito más de Hannah Arendt, ¿no? Un poquito más de Freud. Hablamos también de Manuel Levinas, hablamos un poquito de Derrida. Ujú. ¿Qué otros autores así propones europeos o si no, ya lo querés llevar aquí para Argentina, que son indispensables de verlo desde ese prisma judío? Y alguien que sirve mucho para pensar es Elizabeth Rudinesco, en el ámbito del psicoanálisis, que tiene escrita para mí la mayor biografía de Freud. Freud entre su tiempo y el nuestro. Me parece muy buena como lectura. De hecho, tiene un libro que se llama A vueltas sobre la cuestión judía, un libro justamente que es sobre antisemitismo y cómo atraviesa todo el movimiento psicoanalítico. También nos sirve, bajo esta misma óptica, Karl Abraham. Qué dato interesante que lo leí hace poco en la biografía en una nota al pie, peor, en una nota al pie de la biografía de Scholem de David Viale. Karl Abraham fue el médico psiquiatra de Gershom Scholem cuando Gershom Mm. Scholem fue a la Primera Guerra Mundial, cuando fue a enfrentarse en primera línea en Polonia.
Y además, como dato interesante, Scholem se quiso hacer pasar que tenía problemas efectivamente psiquiátricos, y justamente lo que ocurre es que se sabe que Scholem no acreditaba esto. O sea, era mentira. Bueno, terminé Hizo... estudiando el misticismo, ¿no? Que tenés que tener, hay algo, algún Michigas tenés que tener por ahí. Sí, y sabes que es muy anecdótico que esto lo relatan los compañeros del trabajo de Abraham, pero el historial de Gershom Scholem se perdió. Hmm, Es maravilloso. Me parecía una historia muy también de la mística, muy bien, está muy bien. pero sí, con Entonces ello... tenemos a estos dos autores sobre Freud y el psicoanálisis. Ujú. Eh, ¿qué más? ¿Qué más podés así como recomendar? ¿Qué otras puertas así podés o ventanas podés ir abriendo? U otros autores de lo judío. ¿No? Y también yo quería decir algo, Facu, antes. Perdón que te Ujú. interrumpa, pero también puede ser otra razón, ¿no? Que quizás en las universidades, especialmente en la Argentina y otros lados, que no se habla de esa característica de los judíos, porque yo te escuchaba hablar recién y me escuchaba hablar a mí recién, y los judíos somos como siempre muy autorreferenciales de lo judío, y encontrar lo Ujú. judío en autores universales. Y también siento que hay como una suerte de hartazgo, ¿no? Entre propios judíos alejados de lo institucional y no judíos que abordan estos autores, es decir, basta de remarcar que Walter Benjamin era judío y era amigo de Gershom Scholem y hablaba del mesianismo. Hay cosas mucho más importantes, ¿no? ¿No notás que hay Ujú. algo de eso también, como que a los judíos nos gusta resaltar el costado judío de ciertos autores y que el mundo no judío es como que tiene cierta... bueno, basta de hablar de esto. Puede ser, puede ser, No, me animo pero a al mismo... preguntártela a vos, que sos una persona que está investigando esto, es como que algo que Mm. me... No, no, porque me parece plausible, pero al mismo tiempo pensamos desde lo judío y quizás nos vamos a otras cosas. ¿Se entiende? O sea, No, volver. podemos pensar desde nuestro judaísmo y lo podemos formular, lo podemos escribir, hablando del otro, como Levinas, y hacemos énfasis desde nuestro judaísmo y nos abrimos a un prisma más universal. No, no, seguro, yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que digo es que, primero, hay muchos autores que no Ujú. necesariamente tratan de afirmarlo, que lo hablan desde lo judío, ¿no? Yo judío, ¿no? Hay un libro nuevo de Thomas Abraham Ujú. que comienza así, ¿no? Que comienza Sí. afirmándose como judío, ¿no? Y hoy es un autor que realmente es conocido en la Argentina, un pensador que a algunos les puede gustar, a otros no, no necesariamente desde la pata judía, ¿no? Ujú. No es un Santiago Cobaldov donde de vuelta a uno le puede gustar, no, una y otra vez vuelve a lo judío, digamos, hasta el hartazgo. Este es un pensador de otro estilo, ¿no? Pero de afirmarse como judío. Y hay otros autores que directamente no sé si lo niegan, ¿no? Pero o lo ocultan. Y también desde el profesional, el catedrático, el profesor que habla de esos autores, es como que le parece casi irrelevante o anecdótico que haya sido judío si el autor mismo no lo reafirmó como parte esencial de su pensamiento. Sí, ahí quizás habría que, más que nada, indagar los por qué. O sea, ¿por qué X pensador no dijo o no hizo en ningún momento de su obra, no hizo referencia a que era judío? Quizás no lo quería decir, o quizás era más de un grado íntimo y no le interesaba tanto. Pero en el siglo XX, la condición judía, la cuestión judía, se vuelve fundamental, es indispensable pensar el judaísmo en el siglo XX. Digo, está el nazismo, está el antisemitismo. El antisemitismo en el siglo XX va a atacar a los judíos. Entonces, yo creo que no se puede pensar el judaísmo, por lo menos en el siglo XX, sin lo judío, ya que es la condición de existencia. Existen en tanto que judíos, los persiguen en tanto que judíos. Y algunas zozobras quedan todavía, algunos restos quedan todavía en el siglo XXI.
Me gusta. Bueno, sigamos un poquito con un personaje, ¿no? Ujú, George Steiner. Contanos un ujú, poquitito quién fue George Steiner. Y ahí ujú. vamos entrando a la segunda parte de la charla. George Steiner fue sobre todo un profesor de literatura, un personaje muy emblemático, diría. Yo me atrevo a pensarlo como el último conservador al mismo tiempo. ¿En qué sentido? Em, en el sentido político y en el sentido desde la forma, en el sentido de la enunciación, en ese sentido, ya que George Steiner tenía que es muy recordado, de que se levantaba todos los días, agarraba dos libros, uno dice, depende del día, alguno en latín, a veces en griego antiguo, y para refrescar su memoria, veía si podía transcribir, si podía traducir algún párrafo a francés, a inglés. Entonces, ahí yo encuentro una conservación, un poco de la memoria, un poco de las tradiciones de Occidente. Y a George Steiner le importa mucho el tema, por ejemplo, de la memoria. Digo, hay un tema que atraviesa y que nos llega hasta hoy. Y acá podemos hacer la conexión con Latinoamérica. Lo judío, Latinoamérica, George Steiner. George Steiner se preocupa por la memoria, va a decir que, de hecho, la educación eh, es la amnesia institucionalizada, muy interesante y muy polémico al mismo tiempo. Pero hay algo que la memoria nos toca a todos, y digo, la Torá y las plegarias nos instruyen en la rememoración. El otro día justamente hablaba con Alejandro Kaufman Mm. y me decía, el judaísmo es esto, responsable memoria. Me gustó la definición, estoy de acuerdo, por ende. Pero, ¿sabés que hay un autor francés, Georges Perec, ¿Lo conozco? del grupo Willy Po, sí, digamos, literatura en relación con fórmulas matemáticas? Ahí, tanto no llegué, Facu, tanto a No, eso. no, no. Vamos a llegar. Que escribe un libro que se llama Me Acuerdo, donde él va anotando recuerdos como un listado, como cuando vos vas al supermercado. Él anota recuerdos, no anota productos. Casualmente, en estos años, Margot Glantz, una escritora mexicana, judía, eh, digamos, sus padres eran rusos, eh, escribe su Me Acuerdo, y acá en Argentina, Martín Coban escribe su Me Acuerdo. Y sobre todo en el Me Acuerdo de Martín Coban está también la noción judía, cuenta, bueno, las escuelas que fue, la escuela que fue, de chico. Cuenta también, por ejemplo, algún caso, no sé si lo podemos inscribir como antisemitismo, pero cuenta que un amigo del barrio, al enterarse que él era judío, estaba jugando con él y se va llorando. Nos habla más que nada, no de, digamos, del chico, no de, digo, desde el recuerdo mismo, Mm. sino, digo, del estado de la sociedad argentina en relación con los judíos. Y digo, ahí está algo, y ahí está la pata, me parece, de lo judío entre el recuerdo, entre la memoria, entre el olvido. Porque otro libro también de George Perec, que se publica 4 años después de este Me Acuerdo, dice que la memoria reúne y el olvido separa. Dice también en otro aforismo que el recuerdo es una enfermedad cuyo medicamento es el olvido. Y al fin y al cabo,
somos más constituidos por olvidos que por recuerdos. Y también Martín dijo en alguna entrevista, como lo he escuchado, que él escribe para olvidar también. Me parece interesante pensarlo en esa relación, lo Me gusta. judío, ¿no? Sí, me gusta, y ahora quiero volver un segundo a George Steiner para ir a la crítica literaria argentina y lo judío, ¿no? También me gusta pensar esto, digamos, como un ejercicio intelectual, estos tópicos judíos atravesados por estos diferentes autores judíos, ¿no? Digamos, hay como cosas que uno una y otra vez, ¿no? El otro, ¿okay? El sentido de la persecución, lo que tiene que ver con lo marginal, el antisemitismo, el recuerdo, ¿no? Sí. Así como, e incluso el judaísmo y los textos, ¿no? Digamos, como con todos estos autores que estamos nombrando, ¿no? Quizás uno podría agarrar, ok, estos tópicos de lo judío y cómo se ven diferentes autores que vuelve una y otra vez. Porque George Steiner, digamos, más allá de profesor de literatura y demás, también lo judío estaba muy importante en su obra, más allá de la memoria, Sí, ¿no? sí, Y sí, otra sí. otra de las cosas que quería decir que también me parece interesante, que ninguno de los autores que nombraste son americanos, ¿no? Ni americanos ni israelíes, hoy teniendo, no sé, casi el 95% de la población judía mundial en los Estados Unidos y en Israel. Todos hablaste del viejo continente, ¿no? Y tenés quizás a los ingleses como Steiner o Hobsbawm en la historia, que no lo nombramos, ¿no? Pero quizás Sí, sí, seguramente sí. debería ser recordado, a los franceses, a los alemanes. ¿Por qué es eso, Facu? Sabe un poquito. Básicamente por mi formación, diría. Okay. Mi formación no tiene tanto que ver con un arraigo, digamos, israelí o estadounidense, sino un arraigo más con el viejo continente, con Europa. Hay algo que dice Ben Susan, De donde venimos de los barcos. claro. Eh, dice Ben Susan algo muy interesante que justamente lo que hace el acontecimiento a Auschwitz es transformar a, digamos, Europa del Este en un cementerio judío. Mm. Hay una memoria que se perdió. Esto mismo que te vengo a decir de la sobrevida. Hay algo que se perdió y es irrecuperable. Y eso son las cenizas que quedan. Esto después lo va a decir en Cábala Nuevas Perspectivas Moshe Idel, que me gustó la idea, justamente que Kafka lo que hace es interpretar estas cenizas. Y Kafka lo hace antes, efectivamente, que la Shoah. Kafka hace todo esto antes, y por eso es un gran profeta, Bueno, y que lo mismo... simbólicamente él también quería que su obra terminase en cenizas, ¿no? Entonces y también ahí al- me parece. Eso también, cuando yo me enteré de eso, y me gustan las vueltas de la vida, ¿no? Digamos, siempre haber leído a Kafka y nunca haberme enterado que él quería quemar todas sus obras, así que interesante, ¿no? Que casi todo lo que nos llegó, él no quería que nos llegue. Vos fíjate dos cosas interesantes, y acá nos remontamos de nuevo a Scholem y Benjamin. Scholem dice que para entender la Cábala hoy hay que leer a Kafka, para entenderla. Luego, en la correspondencia entre Scholem y Benjamin, Benjamin le dice a Scholem que justamente Kafka le legó esta tarea a Max Brod, al albacea, al amigo íntimo de Kafka, que queme sus obras, porque sabía que Max Brod no lo iba a hacer. Mm. Entonces, es interesante de nuevo cómo vuelve el recuerdo, cómo vuelven estas cenizas, y cómo, en este caso, Moshe Idel dice que hay que volverlas a interpretar. Digo, eso es un poco la tradición judía, ¿no? Sí, de Agarrar el vuelta, ¿no? texto y Es, volverlo a es, es, interpretar, darle otro sentido y siempre volver siempre a lo mismo. es otro de los tópicos, ¿no? Como que lo judío vive en el texto y el judío se basa
en esa interpretación, ¿no? A mí me gusta decir que no, como que esta idea de que los judíos somos el pueblo del libro, en realidad eso es dado por los musulmanes, y eso lo compartimos con el mundo cristiano, ¿no? Esa categoría del pueblo del libro por poseer el Tanaj, la Biblia, pero que si algo es el pueblo judío, es el pueblo que interpreta el libro. Me parece mucho más profunda la idea y mucho más cercano a nuestro corazón y a nuestra historia, que el texto como texto no nos dice nada, es qué es lo que hacemos con ese texto y cómo lo interpretamos en el aquí y en ahora, ¿no? Que es lo que nos constituye como judíos. Y vamos, te quiero llevar, Facu, los últimos minutos de esta charla a lo que tiene que ver con tu área de investigación, lo que estás investigando un poco, que tiene que ver con la crítica literaria. Quiero que nos definas un poco qué es la crítica literaria, y después esta cuestión que estás abordando de la crítica literaria en la Argentina y el fuerte componente judío que tiene eso. Abrinos un poquito ese panorama. Principalmente hay que decir que como estudiante de letras, el grado de especialización de letras, uno es teoría literaria. Sobre todo hay que hacer énfasis en el tema de la teoría. Es decir, es algo que no se va a contrastar. Es algo que está estable, se postula, pero eso después hay que ver qué efecto produce en el texto literario fuente. Eso como medio introducción a lo que es teoría literaria. Luego, en relación más que nada a la teoría literaria, el judaísmo y Argentina, yo siempre, desde hace rato, encaré la idea de agarrar lo que es revista Contorno. Revista Contorno se empieza a editar entre el 53 y termina en el 59. Pensemos apogeo peronista. Se crea esta revista por los hermanos David e Ismael Viñas. David e Ismael son no solo, digamos, eran dos escritores, sino también dos judíos, aunque tengan el apellido Viñas. La madre se llamaba Esther Porter, era una ucraniana, judía, anarquista. Y en una conferencia, David Viñas le asigna la madre, el occidente e Israel a Ismael, e Ismael le dice, bueno, si yo me quedo con todo esto, vos entonces te asignarías a papá, al catolicismo, a la barbarie. Digo, ahí está fuerte la idea, civilización y barbarie. Dos cosas que van a aparecer siempre en David Viñas, sobre todo en su ópera magna, en su libro de crítica literaria, literatura argentina y realidad política de 1964, que va a interpretar básicamente toda la literatura argentina, pero sobre todas las cosas es que dice que la literatura argentina se inicia con una violación en relación al matadero. Entonces, digo, ahí ya aparece lo primero me parece, de la crítica literaria argentina de lo judío. En esta primera generación, que pensemos que va a haber un escritor en Contorno que se va a dedicar parte de su obra a los judíos, que es León Rosichner, que tiene escrito Ser judío, Génesis, tiene también algunos escritos más diversos en relación al yiddish, como la lengua materna, entre otras cosas. Pero hay algo interesante porque David Viñas fue profesor de Josefina Ludmer. Josefina Ludmer era otra profesora, crítica literaria, que por ejemplo tiene dos libros que me parece acá que rescata a los judíos. El cuerpo del delito, donde atraviesa un montón de relatos de los judíos y el cuerpo.
perdón, de los judíos, digo, del cuerpo y la literatura. Y hay un capítulo especial asignado que dice cuentos de verdad y de judíos. Y cómo aparecen, digamos, desde el análisis de estos cuentos, cómo aparece lo judío, cómo aparece, de hecho, los judíos como esta gran figuración antisemita de que somos multimillonarios, que controlamos el mundo, etcétera, etcétera, que ya conocemos, pero está ahí. Y luego, en otro libro mucho más actual, que es de 2010, que se llama Aquí América Latina, una especulación, se pregunta si es lo judío lo particular de Argentina en América Latina. Y a partir de ahí, y un poquito más adelante, dice todavía algo más interesante. Habla del atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA, 92 y 94, y dice que va a ser el prólogo a lo que va a venir después, que es el 2001. Y va a decir algo más. Un país que no logra resolver dos atentados es un país que vive con injusticia. Esto lo viene a decir en 2010, pero es interesante para pensar ahí. Está lo judío en la crítica literaria, como también te mencioné a Martín Coban. Martín Coban digamos, trabajó en la misma cátedra que Josefina Ludmer. Entonces, hay un recorrido ahí donde está los judíos, donde atraviesa lo judío, la crítica literaria argentina. Muy interesante, Facu. Te hago unas preguntas para empezar a cerrar, ¿no? Ujú. Y después, si con tu permiso, te voy a hacer el ping-pong que solemos hacer al final a los invitados, para conocerlos un Dale. poco más. Eh, Cuando uno atraviesa ciertas carreras sociales, ya sea literatura, ciencias políticas, sociología, psicología y otras más, y no sé cómo es en otros tipos de carreras, porque no soy muy leído en otros temas, uno se asombra de la cantidad de autores judíos. Y una pregunta para alguien que investigue el tema o que lo piensa es, ¿eso es una deformación mía que trato de buscar lo judío en todo? ¿O realmente hay una sobre, eh, digamos, un número por fuera del número real de judíos que hay en el mundo y que debería ser digamos, ese porcentaje, ¿no? Como una sobrerepresentación de los judíos en el mundo de vuelta, de la literatura, del psicoanálisis, de los pensadores de la filosofía del siglo XX. ¿Cómo lees? No sé, es una deformación mía que trato de leer los judíos en todo y por lo cual me parece que hay más? ¿O realmente hay más del número estadístico que debería haber? Para mí realmente lo hay. No es nosotros que nos obsesionamos con lo judío, porque ya parece una obsesión esto. Al mismo tiempo, recuerdo esa definición de Jorge Schusheim del antisemitismo, que es el odio al judío más de lo necesario. Siendo un chiste, ¿no? Pero digo, qué interesante, ¿no? Pensarlo así, digo, qué cantidad de judíos todo el tiempo en estas áreas. ¿Por qué sucede esto al fin y al cabo? Yo propondría una respuesta posible, que es debido, primero, tanto que nos persiguieron, primer punto, y segundo punto, es porque estamos digamos, en la diáspora. Me parece que la condición del judaísmo y cuando se empieza más que nada a renovar ciertos periodos específicos de la historia, es cuando estamos en la diáspora. Si en medio contrafáctico, pero si en otro momento estuviésemos todos en Israel, quizás el pensamiento judío no se renovaba tanto, o quizás no habría tantos judíos tan influyentes. Podemos, como decir, Freud, Kafka, Benjamin, Derrida, Edmond James, que es otro gran escritor que venía de egipcio y estudia luego en Francia.
y que es muy amigo de justamente Levinas y Blanchot, bueno, ahí hay algo que está resonando. Bueno, algo más que creas que no pudiste decir, que algo que un tema que no conversamos, que está rondando en tu mente, quieras compartir, o vamos al ping-pong final, Facu. Vamos al ping-pong. Vamos al ping-pong, vamos al ping-pong. ¿Jugás al ping-pong? No. ¿Es un deporte que No, te gusta? No. Es lindo. Yo no, juego. no, no. Me gusta, me gusta. Es mi deporte, es mi deporte. Ping-pong. Bueno, vamos entonces, Facu, lo que siempre, un ping-pong para conocer un poquito más desde lo judío, ¿no? Que esto que hablábamos. Eh, un, un personaje de la historia judía que te gustaría tomarte un café, para charlar un rato. Moisés. 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 Sí. Bien. Un Moisés. momento de la historia judía que te gustaría revivir si no estuvieses en este. El becerro de oro. Yo creí que me ibas a decir, no sé, un café parisino con, no, el Becerro de Oro. Bien, me El sorprendió. becerro de oro me Me encanta. sorprendió. Una historia bíblica, quizás es redundante con esta pregunta que te hice, una historia bíblica, ¿vuelve a ser esta? ¿O esta? Esa historia bíblica que te encanta, que te fascina, que te hace para pensar, para reflexionar. El becerro de oro, ¿sabes qué? Me encanta porque nos habla a la actualidad. El tema de la idolatría es un problema tan actual que lo veo siempre reflejado, que nos trae nuevos sentidos a la actualidad, que me parece siempre letal, siempre interesante, me parece, como para releerlo y de nuevo, como te digo, el tema de la tradición, actualizar el sentido. Un- una festividad judía, Yom Kippur. Mm. una mitzvah, un mandamiento, Conoce Tefilim. y un mensaje de los judíos para el mundo, ¿no? Porque siempre decimos, ¿no? En nuestro podcast lo escuchan muchos judíos y muchos no judíos también, interesados en la cultura judía. Un mensaje de los judíos, porque Tefilín es un mensaje para el judío. Ujú. Eh, para el mundo, La preocupación por el otro. Ahí está. Recibir al otro, sobre todo el tema de la hospitalidad, el tema de hostis, la raíz latina, que la puede ser hostilidad o puede ser hospitalidad. Estar como en casa, pero no estar en casa, porque somos el huésped del mundo. también que es otro concepto judío, teológico, central, que somos simplemente tayarim, ¿no? Somos simplemente, digamos, visitantes en este mundo y no dueños, ¿no? Ujú. Muy lindo. Efectivamente. Bueno, Facu, gracias por compartir un poco de tus conocimientos, tus lecturas atravesadas por los judíos. Así que bueno, este fue este nuevo episodio de PLF sobre el judaísmo, las letras y algunos autores del siglo XX. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Facu. Nos vemos.